En 1606 fue la primera representación para el gran rey. Su tema principal es la ingratitud filial, aunque también trata de vejez y de la locura. La historia del rey de Lear es la parte folclore anglosajón y otros muchos países le encontraron en varias, la Cenicienta y algunas leyendas afilias. El documento más antiguo en que aparece por primera vez la transición de inglés de este drama. La obra es desarrollada en Gran Bretaña medieval, cuando los reyes tenían siervos y el pueblo debía pagar tributo al rey. Además, el ser rey no solo se atribuía a una acción sobrenatural, divina, y era hecha por la voluntad de Dios. Era una época con continuas guerras y batallas para obtener poder y para poder subir aún más lo que se tenía. La fuente más directa usada por Shakespeare es un viejo drama titulado The True Chronicle of King Lear and His Three Daughters, obra anónima y representada según parece en 1594. La intriga trágica de Gloucester y sus dos hijos se inspira en la leyenda del rey ciego, que se incluye en el romance pastoral Arcaida. Los personajes de esta obra son Lear, rey de Bretaña, el rey de Francia, el duque de Borgoña, el duque de Cornaler, el duque de Albania, el duque de Gloucester, el conde de Kent, Edmundo y Edgardo, Goneril, Regan y Cordelia. Lear, abatido por la edad, toma la decisión de heredar su fortuna a sus tres hijas, Cordelia, Goneril y Regan. Para heredarlas, les realiza una pregunta, y es cuánto lo aman, y dependiendo de su respuesta, era la cantidad de dote a recibir. Sus dos primeras hijas, Goneril y Regan, contestan, tan apasionadamente, que lo aman que ganan gran parte de la fortuna de Lear, pero la última de sus hijas, Cordelia, su predilecta, no contesta lo que él espera, por lo que la rechaza y la destierra. El rey queda a cargo de sus hijas, Goneril y Regan, quienes lo rechazan y humillan. La posibilidad de que Shakespeare sufriese una gran depresión mental al escribir este drama. Otros niegan y dicen de la concepción grandiosa y desinteresada en el poeta y pensador. En su trama no existe nada inexplicable. Un enfermo no podría escribir Otelo, el rey Lear o Macbeth. Es frecuente la comparación de Lear con el drama griego y en la forma clara con Esquilo, encontrando en Cordelia un trastorno de Antígona y Ifigenia. Swinburne califica esta obra como uno de los dramas más extraordinarios y Fripp dice que es la expresión espiritual de mayor nobleza desde la Divina Comedia. Críticos menos economiásticos como Murray hallan falta de fuerza creativa en las escenas de la locura, y Ridley señala carencia de esmero en el desarrollo del argumento. La obra describe las consecuencias de la responsabilidad y los errores del juicio del rey Lear. Es dominador de la antigua Gran Bretaña y de su consejero, el conde Gloucester. Hubo un trágico final porque se tuvo que, digamos, repartir todo su reinado, todo su poder a sus hijas y no a Cordelia, porque ella manifestaba que un amor no remite de lo malo a lo bueno y brindaba una idea para, digamos, Es frecuente la comparación de Lear con el drama griego y en la forma clara con Esquilo, encontrando en Cordelia un trastorno de Antígona y Ifigenia. Swinburne califica esta obra como uno de los dramas más extraordinarios y Fripp dice que es la expresión espiritual de mayor nobleza desde la Divina Comedia. Críticos menos economiásticos como Murray hallan falta de fuerza creativa en las escenas de la locura, y Ridley señala carencia de esmero en el desarrollo del argumento. Comienza la batalla, por un lado Lear y Cordelia, por otro Edmund y Albany. Este último creía en Lear y en Cordelia, pero también creía en expulsar el ejército invasor.
dieron prisioneros de Edmond, quien llamó a un soldado para que los lleve prisioneros y los mate. Entra Edgar, disfrazado para batirse con Edmond, que es vencido. Tras la revelación de la identidad de Edgar, decidido confesar todo lo que sabía, y Edgar también cuenta toda su desventura, la traición sufrida, el repudio de su padre, y muerto con la sonrisa en la boca cuando se le partió el corazón al saber que aquel que le había estado ayudando tras la mutilación de sus ojos en sus desgracias era su hijo Edgar. Bueno, mientras esta situación se desarrolla, un soldado entra a la habitación y le avisa a Albany que su mujer Goneril había envenenado a su hermana y que después ella misma se había dado muerte clavándose un puñal en el corazón. Esto habla del corazón de Edmond, quien decide revocar la orden para que Lear y Cordelia sean ejecutados, pero es demasiado tarde porque Cordelia ya ha sido ahorcada. Lear, abatido por el dolor, toma el cuerpo de su hija y muere en medio de la escena. Es importante recalcar que durante este periodo en el que ocurre la muerte de su hija, el autor recalca el hecho de que se escucha un estruendo, un trueno que tira de sus raíces un árbol. William Shakespeare expresa la idea de la vejez y la locura combinadas. Da la idea con el fin de la soledad y el abandono que sufre Lear al perder a su hija y al haber tomado tan malas decisiones. Bueno, nuestra obra es El Rey Lear y el autor de esta obra es William Shakespeare. William Shakespeare es considerado uno de los mejores dramaturgos del mundo. Él nació el 23 de abril de 1564 en Stamford. Se sabe muy poco de su infancia, pero en 1582 se casó con Annie Hathaway, con quien procreó 3 hijos. Su fama alcanzó tanto que fueron sus obras presentadas en la corte de la reina Isabel. Todas sus producciones literarias que incluyen poemas, tragedias, farsas y comedias se aparecen como algo que hizo él, y a él lo reconocen mucho porque él estudia mucho la naturaleza humana. A pesar de que la vida de Shakespeare como dramaturgo, poeta, actor y empresario teatral se nos ofrece en nuestros días sorprendentemente bien documentado, existe sin duda importantes e inexplicables lagunas. Una curiosidad provocada por estas sombras hizo lanzarse en algunas al análisis del teatro, y en especial de sus sonetos. Un poeta muy a tono la época para saber encontrar el drama en medio ideal para tener a contribución sus habilidades creadoras. Shakespeare pone al teatro isabelino al mismo nivel del Atenas del siglo V y el de España en el siglo de oro, que inspiran en gustos y costumbres en la mentalidad popular, aun cuando el público se componía de todas las escalas de las clases sociales. La cronología de la vida de William Shakespeare fueron las siguientes: 1590 a 1592, primeras representaciones de las 3 partes de Enrique VI. 1592 se da a conocer como un destacado poeta y actor. 1593, publicación del poema Venus y Adonis. 1594, la publicación del poema La violación de Lucrecia. 1595, primeras representaciones de Enrique II del Sueño de una noche de verano. 1599, se da a conocer como uno de los dueños del teatro El Globo. 1600 a 1601, primeras representaciones de Hamlet y las alegres comadres de Windsor. 1601, Shakespeare representa la obra de Ben Jonson, Sejanus. 1605 a 1606, primeras representaciones del Rey Lear y de Macbeth.
1606 a 1607, representaciones de Antonio y Cleopatra. 1609, publicación de los sonetos. 1612 a 1613, primeras representaciones de Enrique VIII.